La superioridad de Cristo se llama el título, capítulo 16. Comienza diciendo, y no por sangre de machos cabríos. ¿Por qué menciona machos cabríos? ¿Por qué menciona el animal? ¿Qué tipo de sacrificio está hablando si menciona el animal ese? ¿Qué tipo de ofrenda o sacrificio está haciendo referencia el escritor al mencionar al macho cabrío? ¿Cuál es el tipo de ofrenda o sacrificio que está haciendo referencia el escritor de Hebreos al decir no por la sangre de machos cabríos? ¿Cuántas ofrendas o sacrificios hemos clasificado en esto que hemos estado hablando? Miren mi mano. 4. Como el Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 evangelios, pero para que se acuerden, no tiene relación muy posiblemente con lo que estoy diciendo, pero son 4 tipos de ofrendas. La primera ofrenda era, de nuestra escalerita que hemos analizado, era la ofrenda por la culpa, que era una sham. La segunda era una ofrenda por el pecado, que en realidad es una ofrenda de purificación, el hatá. La tercera era un sacrificio de paz, que ahí recién comíamos del animal que se presentaba. Y la cuarta era nuestro holocausto. Y entonces Miguel me va a poder decir... Déjelo que llegue. Ya, cada vez que esto es importante, esto que hemos estado estudiando durante todo este año es importante porque cuando se menciona un tipo de animal, está indicando un tipo de sacrificio, está indicando un tipo de ritual. O sea, si yo le pregunto a un judío de la época en que se está escribiendo esta carta a los hebreos, o sea, que sabían, por ejemplo, si yo le digo a un americano, el pavo, ¿a qué día van a celebrar? ¿Ok? Entonces es como, ¡pum! Y hasta se sabe la fecha de cuándo. Le digo, inclusive, si no le gusta decir el Día de Acción de Gracias, porque implica dar gracias a Dios, ellos ahora dicen el Día del Pavo, ¿ya? Para no mencionar a Dios. Pero ahora esto es así más o menos. Si yo menciono, capítulo 16 del libro, si yo menciono el macho cabrío, de inmediato la persona, el macho cabrío, de inmediato la persona, aquí va a entender de qué tipo de ofrenda estamos hablando. Y va a entender de inmediato a qué me estoy refiriendo. Primero, entonces, ¿cuál es el macho cabrío? No por sangre de machos cabríos. ¿A qué ceremonia podría estar refiriéndose? ¿Se refiere a un sacrificio de pacto? No. ¿Se refiere a una sham, a uno de restitución? No, porque el de restitución era un carnero. ¿Se refiere a un holocausto? Sí, podría ser, pero no, la relevancia no estaba en la sangre. La relevancia estaba en la ofrenda que se ponía sobre el animal quemado encima del altar de bronce. Entonces no tiene que ver con la sangre. ¿Cuál fiesta estamos viendo acá? No por la sangre de machos cabríos. Era el día de expiación. Era el día en que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo a purificar el propiciatorio. ¿Por qué necesitaba el propiciatorio ser purificado? Porque ese era el lugar de encuentro donde Dios se revelaba, donde Dios estaba, por decirlo de alguna manera, era el trono de Dios. Y el trono de Dios había que limpiarlo una vez al año. Y el sumo sacerdote lo limpiaba con la sangre del macho cabrío. ¿Y por qué menciona los becerros? ¿Qué son los becerros? ¿Qué tipo de animal? No está mi hermana Abelina, que ella diría, los becerros son de estos animales. ¿Cuáles son los becerros? ¿Qué tipo de animal es un becerro? ¿Una vaca vaco? ¿Un ternerito? Sí, una vaca vaco. No un toro tora. Vaco. No, un güey no. Un ternero. Un ternero.
Es un ternero, un becerro. Es un ternero. Sí. Por eso es una vaca Paco. ¿Ya? Una broma, una tontera. Ya, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Por qué era de becerros? Porque él, de inmediato, la sangre de los becerros, ¿qué? Porque el sumo sacerdote, cuando hacía esta ofrenda de expiación, primero necesitaba hacerlo por sí mismo. Y hacerlo por sí mismo implicaba el degollamiento del becerro, tomar la sangre del becerro, entrar ante el lugar santísimo donde estaba el trono del Señor, el mercy seat, el propiciatorio, y purificar el propiciatorio con la sangre del becerro debido a sus propios pecados. Y una vez que realizaba la purificación del propiciatorio por sus pecados a través de la sangre del becerro, luego entraba de nuevo ahora para purificar el propiciatorio por los pecados del pueblo. ¿Ya? Primero por sí y luego por los pecados del pueblo. Por eso menciona dos animales. ¿Ya? Machos cabríos y becerros. Y acá es importante, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí no dice con su sangre. Dice por, y es importante. Y acá es importante esto, porque cuando Cristo entra por su propia sangre, es importante porque nosotros leemos una y otra vez decir, la cruz está claro, ¿cierto? Y ni siquiera nos cuestionamos, lo damos por sentado. Fue en la cruz que Cristo entró con su sangre. ¿Pero cómo? Ni nos damos cuenta de que en el planteamiento que estamos haciendo está fuera de lógica. ¿Cómo va a entrar si todavía está acá? ¿Ya? Y fíjate lo que dice el texto. No dice con, sino por. ¿Ya? Es como por esto que pasó allá. Esa es la razón de que entró una vez para siempre. ¿Dónde entró? ¿Cuándo entró? Después que resucitó y después que entró, se presenta ante el mismo trono de Dios. Y aquí, fíjate este texto, son varias pequeñas preguntas. No entró con, sino por. No entró acá en la tierra, sino en los cielos, en el lugar santísimo verdadero. Y allí, cuando Él entra, el hombre perfecto, o el Dios eterno, hecho hombre, Él obtiene eterna redención. ¿Cuándo Cristo obtiene eterna redención? Otra vez la respuesta es, está claro, cuando murió en la cruz. ¿Qué dice el texto? Cristo obtuvo eterna redención. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si redención es pagar el precio con su sangre. ¿Por qué? Porque pagar el precio con su sangre es parte de, pero no es completamente. Falta en la definición. ¿Qué falta en la definición? Que el Hijo nos lleva a la casa del Padre. Y cuando nos lleva a la casa del Padre, la redención está completa. ¿Me entiendes? ¿Ya? Es como, ok, está en desgracia cualquiera de nosotros. ¿Ya? Aquí está. En realidad, aquí estamos. Mira lo que traje, los redimidos. Y cuando los presento delante del Padre, la redención se completa. ¿Ya? Es ahí. ¿Por qué? Porque el concepto de redención está el ser restaurado completamente al Padre. ¿Ya? Ya. ¿Está claro ese versículo? Así como... Ahora vamos a... ¿Alguna pregunta? ¿Los amigos de la cámara, alguna pregunta? No, ninguna pregunta. El sistema de purificación, vamos a leer el capítulo ahora. El sistema de purificación de la ley mosaica, cuando dice mosaica, no se refiere a los mosaicos, sino Moisés. Aunque significativo en su contexto, apunta a la necesidad de una solución definitiva y perfecta que se encuentra en Cristo. Este escrito explora la superioridad de Cristo en el contexto de la purificación, destacando cómo su obra redentora trasciende las limitaciones del sistema levítico, cumpliendo y separando su simbolismo. En el sistema mosaico, la purificación ritual era esencial para garantizar la santidad requerida en la adoración y el servicio a Dios. ¿Para qué tú eres salvo? No para que te quedes solo salvo, sino para que te transformes en un adorador. ¿Ya? Los hermanos que van y dicen, yo levanté la mano y acepté al Señor y me voy para la casa y quedo igual, y total soy salvo, no han entendido que su llamado es ser un adorador.
¿Y qué es ser un adorador? Ser un adorador es presentarse delante de Dios, gozarse con Dios y que Dios se goce conmigo. El gozo mutuo que se establece en el encuentro en que Dios tiene con el hombre y el hombre tiene con Dios. Eso es adoración. En la ausencia de gozo no hay adoración. Aleluya. Me encanta esa definición, porque se olvidan de que, Señor, aquí vengo a adorarte. No, acá vengo a adorar. El gozo que en la presencia del Señor está y que Dios se goza con nosotros en Cristo. Eso es completito, ¿ya? Y Levítico es eso, enseñado en forma simbólica. Bueno, los utensilios del tabernáculo, contaminados por los pecados del pueblo, requerían ser purificados con sangre para ser aceptables ante Dios. Este proceso refleja la necesidad de limpieza y anticipaba la obra perfecta de Cristo, como señala Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Acuérdense, esa palabra en griego es aphesis, y que no solamente significa limpieza de pecados, no solo significa perdón de pecados, es mucho más amplio. Significa aceptación gozosa de parte de Dios, porque está cubierto por la sangre del pacto. Esa es la idea completita, ¿ya? Es como, ya, es más grande que solo perdón de pecados. Bueno, esto de Hebreos 9:22, estableciendo la base simbólica de la redención lograda por Cristo. Nos vamos a pasar las preguntas, les pido que las respondan ustedes solitos, porque quiero terminar el capítulo 16 hoy día. Para entender la superioridad de Cristo, es esencial primero comprender el sistema de purificación establecido en la ley mosaica. Este sistema se centraba en evitar el contacto con lo impuro, y realizar sacrificios para limpiar o expiar la impureza cuando ocurría. Ok, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Y esto lo he dicho hasta el cansancio y ustedes también tienen que repetírselo hasta el cansancio. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Si usted rompía uno de esos 10 mandamientos, no tenía posibilidad de expiación, ni de purificación, de nada. Si usted rompía esos 10 mandamientos, estaba fuera del pacto. Era rechazado absolutamente. Pero nosotros, tontamente, creemos, no sé por qué se nos metió en la cabeza, creíamos, que si tú cometías un pecado de los 10 mandamientos, tenías que ir a presentar un sacrificio de expiación, si hubieras del tiempo de los judíos. Y eso nunca fue. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cada uno de los 10 mandamientos son los límites del pacto. Y cuando uno comete algún pecado de los 10 mandamientos, queda fuera del pacto. Inclusive Romanos 7, Pablo, el apóstol, el que decía que guardaba toda la ley, él dice que su pecado era la codicia, ¿ya? Y esa codicia que aparece dentro de los 10 mandamientos, básicamente le dijo, tú no eres parte del pacto ahora. ¿Ya? ¿Me entiendes? Tú no eres parte del pacto, has roto. Y entonces por eso Pablo dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Pablo entendió que él estaba destituido y que la única opción era un nuevo pacto en Cristo, ¿ya? Donde Dios perdona esos pecados. Ya, entonces hay 3 categorías principales por las cuales se realizaba la expiación o purificación o estos sacrificios. La infección de la piel, como la lepra, flujos genitales anormales y contacto con cadáveres. Insisto, la Sol no ha traído las 2 palomas. Ya. Bueno, ya tienes que elegir cuál es para purificar el lugar y cuál es para el holocausto. Ay, no. Yo compro 2 palomas. Yeah. Tienes que explicarle a tu madre las bromas porque no va a entender. Les había explicado, ya. Entonces, infecciones de la piel. Fíjense, en Levítico hay 2 capítulos, insisto, en Levítico, no estoy leyendo, estoy diciéndole ahora. En Levítico hay 2 capítulos enteritos que hablan primero, a la mitad de Levítico están estos 2 capítulos. El primer capítulo, el 13, habla de cómo descubrir una persona que tiene esta infección a la piel. Y hacen una ceremonia entera. Y después el capítulo siguiente, el capítulo 14, ahora hacen una ceremonia completa, 13, 14,
de cómo se declara limpia a la persona que ya ha sido sanado. O sea, la ceremonia del capítulo 14 no es para sanar a la persona, sino para hacer una declaración pública de que la persona está limpia y que puede acceder a la comida a la comida del altar. Es básicamente eso. Fíjense. Y en el capítulo 14 en particular, tú ves esta escalera, pero está ahí, solo que no la veíamos. Nada más que eso. El capítulo 14 empieza diciendo, básicamente, la primera vez que tú vengas, tú vienes con 2 pichones uno para expiación y otro para holocausto. ¿Ya? Y después viene otra ceremonia entre medio, después otra, pero el asunto es que tienes que traer, dentro de esto tienes que traer un corderito para Hashem. Ahí usan un corderito para Hashem. ¿Ya? Pero utiliza el concepto para Hashem. ¿Para qué? Por la culpa, una ofrenda por la culpa. Después de presentar la ofrenda por la culpa, pueden presentar una ofrenda para purificar el lugar. ¿Para qué? Porque después de purificar el lugar, puede presentar la ofrenda para el holocausto. ¿Ya? Pero hace la escalerita. Esto primero, esto segundo, esto tercero. Y está la escalerita en Levítico 14. Y uno dice, ¿cuál era la ofrenda final? La ofrenda final en capítulo 14 es el holocausto. ¿Y dónde está descrito en Levítico el holocausto? En el capítulo 1. ¿Pero por qué está escrito en el 1? Porque para Dios nos está diciendo, esto es lo que quiero. Este es el objetivo. ¿Ya? Pero nosotros, ¿cómo diría un mexicano? Distraídos. No, distraídos más, pero sin ser grosero. En Chile diríamos San Juan de buenas peras. No entendimos y decidimos que Levítico 1 era el inicio de todo. Y eso nos distorsiona cómo leemos Levítico. Y entonces no vemos los órdenes que aparecen después. Bueno, Levítico 1 dice, infección de la piel. La infección de la piel, especialmente la lepra, requería que la persona afectada fuera examinada por un sacerdote y si se confirmaba la impureza debía ser aislada del campamento. ¿Ya? Fíjense, todo un capítulo. Y la purificación, una vez sanada la persona, involucraba un proceso complejo de sacrificio y baños rituales. Y hay otro capítulo. 2 capítulos para una enfermedad. Es que esa enfermedad, o la forma básicamente de llevar a cabo el ritual de purificación, es un resumen de todo el libro. Era simple. Ya, número 2, saltamos las preguntas. Número 2, flujos genitales. Y acá los flujos genitales hacían a la persona ritualmente impura. ¿Qué significa ritualmente impura? Significa que la persona cuando tenía una fiesta en Israel que implicaba comida, no podía sentarse con la familia a participar de la fiesta con la comida. ¿Ya? No podía acceder a los beneficios del altar, no podía adorar, no podía estar en ninguna actividad pública. Era un desastre. Entonces, estaba fuera. Y exigía su aislamiento hasta que el flujo cesara. Luego debían ofrecer sacrificio y realizar varios rituales para ser declarado limpio. Y ahí otra vez vienen 2 palomas o 2 pichones, uno que se mata para limpiar el lugar con la sangre y otro que se mata para ofrecerlo como ofrenda encendida, como holocausto. ¿Ya? Y número 3, contacto con cadáveres. Fíjense qué interesante. Si hemos tenido flujos genitales y hemos tenido contacto con cadáveres, hubiéramos tenido todos los años por lo menos 1 o 2 o 3 de nosotros que se hubieran estado haciendo esta actividad de purificación. ¿Ya? Era parte de la vida de los judíos. Contacto con cadáveres. El contacto con cadáveres también resultaba en impureza. La persona debía ser rociada con agua mezclada con ceniza de una vaca roja en el 3er y 7º día y lavar su ropa y cuerpo antes de ser considerada limpia. Eso también era expiación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque expiación en este contexto es purificación. ¿Ya? Entonces, saltamos la pregunta y vámonos a las limitaciones de la ley. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? A ver, ¿qué quieres? ¿Cuál está haciendo? No, es la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de esa? A ver, ¿cuál es la pregunta? La C. ¿Cuál es la pregunta? Que era necesario para purificar a alguien. Es un flujo genital. ¿Y cuál era necesario? La C. ¿Qué dice la C? Dice ofrecer sacrificios y observen. Exacto, la C. ¿Ya? Limitación de la ley.
El sistema de purificación de la ley mosaica era temporal y repetitivo. Aunque proporcionaba un medio para la limpieza ritual, no ofrecía una purificación definitiva y total. La impureza y los pecados involuntarios requerían sacrificios continuos y la separación física de lo impuro subrayaba la separación espiritual entre Dios y la humanidad. La ley también dejaba claro que ciertas transgresiones, como el adulterio y la idolatría, no tenían sacrificios expiatorios disponibles, resultando en la pena de muerte o en la expulsión definitiva del campamento. Estas transgresiones eran consideradas irredimibles. Alguien que busque Levíticos 20:10 y Éxodo, otra persona busque Éxodo 22:20. Y leo esta frase, después de que yo lea, usted lee. Con la venida de Jesucristo se introduce una nueva dimensión de purificación que va más allá de la ley mosaica. Jesús no solo observó la ley, sino que llevó a su plenitud, revelando el propósito último en las ordenanzas mosaicas y demostrando su autoridad divina sobre la impureza. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, él adulteró, y la adúltera indefectiblemente será muerta. ¿Qué significa indefectiblemente? Sin falta, tiene que ocurrir porque sí. Ok. No hay excusa para que no pase. No hay excusa, no hay posibilidad de presentar sacrificio, ni ofrenda, ni nada. Indefectiblemente morirá. ¿Ya? O sea, no hay. Estaríamos la mitad de Estados Unidos y la mitad de Latinoamérica en esta condición. O más. Estamos hablando del 70%. Sí. 70%. Bueno, el asunto es que este pecado nos deja fuera del pacto. ¿Ya? Éxodo 22:20. Estamos hablando del antiguo pacto. Éxodo 22:20. ¿Quién lo tiene? El que ofreciere sacrificio por dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Ok. Idolatría ahora. Si tienes una ofrenda y se la da a la virgencita, fuera. También te mueres. ¿Ya? Una virgencita, un santo, lo que sea. También se mete ahí. Entonces, estos pecados no tenían posibilidad de que Dios aceptara una ofrenda o un sacrificio por estos. ¿Ya? Nos saltamos la autoridad divina de Jesús. Esto es muy, muy bonito e importante. Jesús, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, no evitaba el contacto con lo impuro. En su ministerio tocó y sanó a los leprosos. Fue tocado por una mujer con flujo de sangre y tocó cadáveres haciéndolos volver a la vida, demostrando que Él mismo era la fuente de purificación. Estos actos subrayan la autoridad divina de Jesús, quien no solo cumplía la ley, sino que la trascendía al purificar y dar vida con su toque. ¿Ya? Acuérdense que al principio del libro leímos cómo estos pecados involuntarios se relatan en Marcos y cómo primero sana un leproso, luego sana a esta mujer con flujo de sangre y finalmente resucita a la hija de Jairo. Aparece así en Marcos. ¿Pero por qué eligió esos tres? Porque sabía Marcos lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Él es la fuente de la purificación. Él, su sola presencia. Continúa diciendo ahora el próximo texto. En contraste, la fuente de purificación dice, en contraste con la ley mosaica que requería la sangre de, y ahí está mal escrito, dice sacrificio jatá, solamente debe decir la sangre del jatá. Eso dice el texto bíblico. No le pone la palabra sacrificio al jatá. ¿Ya? No le llama sacrificio jatá, le llama solo jatá. ¿Se acuerdan que cuando dice el que no hizo pecado por nosotros fue hecho pecado? Dice el texto, el que no hizo pecado, o sea, que no pecó, por nosotros, si estuviera leyéndolo en hebreo, sería fue hecho jatá. Fue la ofrenda de purificación. Y eso me parece genial. ¿Pero cómo lo entendemos eso? Solo leyendo el Antiguo Testamento, entendiendo las ofrendas y los sacrificios. ¿Ya? Entonces, Él es nuestra ofrenda de purificación.
Ya, pero bueno, leo. En contraste con la ley mosaica que requería la sangre del jatá, así debe leerse, para purificar el altar, Jesús se presenta a sí mismo como la fuente misma de purificación. La sangre de Cristo, que representa su vida indestructible. Hebreos 7:16, por favor, alguien que lo lea. Tiene el poder de limpiar del pecado y purificar al creyente completamente. Hebreos 7:16. ¿Sí? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ok, ¿cuándo fue eso que se manifestó la vida indestructible? Ahí habla sobre cuándo el Cristo llega a ser sumo sacerdote, si lee los versículos previos. Y no fue por la ley, sino, y al principio es, estableció un nuevo pacto, derramó su sangre, murió, resucitó. Y en ese acto de resurrección, por su sangre, Él es establecido sumo sacerdote por el poder de su vida indestructible. Y cada vez que se hable de purificación ahora, es porque Él es nuestro sumo sacerdote. Purificación y sumo sacerdocio de Cristo va de la mano. ¿Ya? La idea de ser purificado es una acción del sumo sacerdote. ¿Ya? Siempre tienes que pensarlo así. Tú hablas de que estás limpio en Cristo, es una acción del sumo sacerdote, de Cristo como sumo sacerdote. ¿Ya? Tú estás limpio, purificado, santificado, sumo sacerdote. No puede otra persona que no sea un sumo sacerdote purificarte. Solamente un sumo sacerdote puede purificarte. Ya. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Cuándo? Resucitó. ¿Ya? Cuando resucita es hecho sumo sacerdote. Pero cuando entra en los cielos asume su sumo sacerdocio. ¿Ya? Entonces, purificación y redención en Cristo, dice el título. La ley mosaica señalaba la necesidad de purificación de los inmuebles del tabernáculo para que la expiación de ciertos pecados se llevara a cabo, pero era incapaz de proporcionar una solución definitiva. En Cristo la purificación va más allá de lo ritual, es total y espiritual. Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí es, ¿qué tipo de animal es? Ok, cordero. No es cabra ni novillo, sino cordero. Que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere? Aquí tienes que leerlo con el lente de Jeremías 31. Cuando dice el Señor, voy a establecer un nuevo pacto en el cual voy a perdonar los pecados que en el antiguo pacto no se podían perdonar. Es cuando habla de cordero, habla de sacrificio de pacto. ¿Estamos? Para establecer el nuevo pacto. Su sangre derramada, y por ese nuevo pacto aparece todo lo demás. Es el nuevo pacto que permite que el pecado del mundo sea limpiado. Otra forma de decir purificación es quitar el pecado. Pero esto es por su sangre, ¿ya? Entonces, su muerte, resurrección y entrada al verdadero lugar santísimo ofrece una purificación definitiva, liberando a los creyentes de la condenación y restaurándolos ante la presencia de Dios. Ok, y acá vienen los ejemplos. La mujer con flujo de sangre. Marcos capítulo 25 al 34, se relata la historia de una mujer que había sufrido de flujo de sangre por 12 años. Según la ley mosaica, ella era impura y debía evitar el contacto con otro. Eso lo dice la ley, ¿ya? O sea, no estamos hablando del periodo normal de la regla. Estamos hablando cuando la persona está enferma. Tiene que aislarse, no tiene que estar en contacto. Con fe, tocó el manto de Jesús y fue sanada al instante. Este milagro nos muestra que Jesús cumple la función de altar purificado, siendo Él la fuente de sanidad y restauración. ¿Ya? ¿Estamos? Y saltamos. Ahí está la mujer. Ahora, después de la mujer, aparece la resurrección de la hija de Jairo. En Marcos 5, 21, 43. Jesús resucita a la hija de Jairo, tocando a una niña que había muerto. Según la ley mosaica, tocar un cadáver hacía a una persona impura. Sin embargo, Jesús no solo tocó a la niña, sino que la devuelve a la vida, demostrando su poder sobre la muerte y la impureza.
Este acto subraya que Jesús es la fuente de pureza que trasciende la ley y revela su autoridad divina. Ok, es todo lo contrario. La ley decía que el que era tocado por la mujer quedaba impuro él. Y si entraba y tocaba un cadáver, quedaba impuro él. Pero acá ocurre todo lo contrario. Sana a la mujer y queda pura la mujer. Levanta a la niña de entre los muertos, la resucita. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, su persona de autoridad, de pureza. Es la fuente donde encontramos perdón y restauración. Y acá, en Lucas 17, versos 11, reintegración de los leprosos, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresa para adorarlo. Acuérdense, el propósito no es solo ser salvado o ser sanado, sino transformarse en adorador. Jesús le declara, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Leamos este relato, por favor, Lucas 17, 11, y vamos a ver las instrucciones que Jesús le da a estos leprosos. Este relato no solo manifiesta la compasión de Jesús, sino también su capacidad para purificar y restaurar a quienes confían en Él. Los leprosos no solo son limpiados físicamente, sino también reintegrados espiritualmente. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo. Ya. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hasta ahí. ¿Por qué dice Jesús, id, mostraos a los sacerdotes? Para que el sacerdote verificara que ya estaban limpios, que estaban sanos. Ok. ¿Qué está citando Jesús? Levítico capítulo 14. ¿Ya? Entonces, si yo voy yendo al sacerdote, estoy limpio, y yo sigo yendo al sacerdote. No, el que no era judío volvió a Jesús y sigue, fíjate cómo es la reacción. Las preguntas, las palabras que usan, cómo se refieren a Jesús. Continúa. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ok. Y pregunta a Jesús ahí algo. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ok. ¿Cómo se dirigen los leprosos a Jesús inicialmente? ¿Como Señor o como Maestro? Maestro. Ok. Tú eres igual a mí. Porque si tú eres maestro, yo también puedo serlo. No eres Señor. En el lenguaje están revelando el corazón que hay en el leproso. Sí, sanas a la gente. Pero no eres el Mesías, el Señor. Ok. La acción que hace el samaritano lo reconoce como Señor y como Mesías. Pero los otros 9 no lo reconocieron. Solo sabían que era un sanador. ¿Ya? Es como interesante estar. ¿Por qué le dice maestro? ¿Y por qué este adora? ¿Por qué este se inclina? ¿Ya? Porque este va y le reconoce como Señor. Los otros lo reconocían como un sanador, un profeta, pero no como el Mesías. Ahorita que estaba leyendo esto, ellos habían estado excluidos de participar en todas las fiestas rituales, como se ha mencionado. Les importaba, esto es lo que yo sentí, les importó más ir y cumplir con el ritual y con la sociedad y participar y recuperar su estatus. Interesante. Que volver, porque Usted lo está diciendo como leprosa que era. Sí, como leprosa. Ya, ok. Como este que regresó, pues nada les quitaba a los otros regresar y darle las gracias. Le importaba más la fiesta. Y seguir con lo demás, Sí. con el ritual y con el estatus, porque quizá tenían sus negocios, no podían hacer negocios, porque dice que eran hombres. Entonces les importaba más todo el estatus y participar en los rituales y todo. Es verdad. Le importaba porque implicaba toda una escenificación. No era más que eran sanos, Sí. que ya era mucho. Sí. Es como, es que hay que mostrarlo en la foto. ¿Ya? Este no le importaba la foto porque... Pues era samaritano. Bueno,
el nuevo pacto en su sangre. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el mediador de un nuevo pacto que trasciende las ordenanzas de la ley mosaica y ofrece una purificación más profunda y completa. Durante la institución de la Cena del Señor, Jesús anuncia: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Este pacto transforma el corazón y ofrece perdón total a los creyentes. Purificación del corazón. El Sermón del Monte, Jesús enseña que la pureza verdadera es la del corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta enseñanza resalta que la purificación de Cristo no es solo externa, sino interna, transformando completamente al creyente y capacitándolo para vivir en comunión con Dios. Saltemos la pregunta. La superioridad de Cristo, implicaciones teológicas y espirituales. La suficiencia del sacrificio de Cristo trasciende la repetición de los sacrificios levíticos. Su sangre no solo purifica los utensilios va más allá, debiera decir, de purificar los utensilios del tabernáculo celestial, sino también los corazones de los creyentes. No, está bien redactado. No solo purifican los utensilios del tabernáculo celestial, sino también los corazones de los creyentes, haciéndolos aptos para presentarse ante Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice que voy a preparar lugar? Se refiere a esto, que Él entra y purifica el lugar. ¿Ya? ¿Qué significa que purifica el lugar? Como Satanás, como hermano hace un tiempo me preguntó el hermano Isidro, como Satanás surgió el pecado en el cielo, es cuando Cristo viene y dice su sola presencia expulsa, restituye la pureza del lugar, donde ahora el enemigo se declara vencido. ¿Ya? Y entonces Satanás no tiene nada que hacer en los cielos hoy día. Es un enemigo vencido por la muerte y resurrección de Jesús. Acuérdense que Hebreos nos dice que venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo murió? No. La muerte es vencida cuando Él resucita. A todo esto, el pastor Hammond de Haití me decía el otro día: ahora puedo leer en todos lados el trono, el trono, el trono. ¿Ya? Entonces, esta obra asegura una comunión directa y continua con Dios, algo que la ley mosaica no podía ofrecer. A través de Cristo, los creyentes son llamados a vivir en santidad como respuesta a la redención. La transformación que Él produce en los creyentes se convierte en un testimonio vivo de su obra redentora, reflejando la gloria de Dios y proclamando la suficiencia de Cristo. Conclusión, saltamos las preguntas. La superioridad de Cristo en el contexto de purificación no solo cumple las figuras y sombras de la ley mosaica, sino que trasciende al revelarse como la fuente de purificación definitiva. Durante su ministerio terrenal, Cristo demostró que Él mismo era la pureza encarnada, tocando y sanando a los impuros sin ser contaminado. Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a los sacerdotes, Cristo es superior a toda enfermedad y a todo pecado, señalando su autoridad divina sobre la impureza y su capacidad única al restaurar y reconciliar. Tras su resurrección, Cristo se constituye como sumo sacerdote eterno según el poder de su vida indestructible. Al entrar al lugar santísimo celestial, lo hace por su propia sangre, no la de toros o becerros o machos cabríos, sino la sangre que simboliza su vida perfecta y victoriosa sobre el pecado y la muerte. Este acto no solo purifica los inmuebles celestiales, sino que abre el camino para la reconciliación total del creyente con Dios. Cristo es el inmueble rociado con su propia sangre, el único acceso al trono de gracia donde la purificación y la redención son completas. ¿Alguna pregunta? Ninguna, qué bueno. En Cristo el creyente encuentra una purificación espiritual definitiva. No solo lo limpia de toda impureza, sino que lo transforma y lo incorpora al nuevo pacto eterno. Este llamado a la santidad y la comunión directa con Dios es posible gracias a su obra redentora, que permite que todo aquel que venga al encuentro con Él sea santificado y aceptado. En Cristo la ley mosaica alcanza su cumplimiento y la relación con Dios encuentra su perfección, asegurando una purificación eterna por medio de su vida indestructible.
y su intercesión continua como sumo sacerdote. Ahora sí, ¿alguna pregunta respecto a esta clase tan rápida que hicimos? Tengo una Ya, pregunta. nadie pregunta entonces. A de pura casualidad, ¿sabe usted, pastor, la cronología de cuándo ocurrió la resurrección de Lázaro? Porque estaba pensando, ¿será que por eso ya ni siquiera se molestó en que mueva la piedra, voy a entrar y lo voy a tocar? Que ya como había, por decirlo así, probado su poder antes, que ya no quiso hacerlo, simplemente con su voz. Interesante. En el caso de Lázaro, habían pasado ya 3 días y el texto dice ya está hiede, o sea, se está pudriendo. O sea, hay carne. Sí, podría Y ya. estar dañando. Entonces, solo mueven la roca y él lo... Algunos dicen, ¿sabes por qué dijo Lázaro sal fuera? Porque si hubiera dicho solo sal fuera, hubieran salido otros más. Ah, oh, qué interesante puede ser. Ya no hablamos, no, Lázaro. Lázaro, sal fuera. Entonces, yo no sé, es que ya había tocado, entonces, y en el contexto de, por ejemplo, de Marcos, donde aparece esto de el leproso, la mujer con flujo y la niña que es resucitada, aparecen los tres, como una lectura interpretativa de Levítico, de las razones de la impureza. Pero acá es como el que tiene el poder, autoridad, su voz, solo voz de su palabra sobre la vida. Y autoridad que vence a la muerte. ¿Ya? Entonces sal fuera. ¿Ya? Ahora, es una semana previa, esto ocurre una semana y media previa a que él fuera crucificado, lo de Lázaro. ¿Ya? Es como dentro del mes. ¿Ya? Interesante eso. Que se ponen de acuerdo para matar a Lázaro y terminan matando a Jesús. ¿Ya? Pero sí, no sé, no guarda relación con esto que estamos hablando, es como otro tema. ¿Ya? ¿Otra pregunta, señores? ¿Ya? Está cuadradita la clase. Cristo es superior a todo y Él lo demostró. ¿Ya? Y la limpieza no era de los 10 mandamientos, era de estos pecados, comillas, involuntarios. Y estos pecados involuntarios demandaban limpieza del lugar de encuentro. Y acuérdense lo que les he explicado. El lugar de encuentro para el pueblo común era el altar de bronce. El lugar de encuentro para el sacerdote era el altar de oro. Y el lugar de encuentro para el sumo sacerdote era el propiciatorio. ¿Ya? Pero estos 3 lugares de encuentro forman un solo lugar de encuentro. ¿Ya? Y los 3 hablan al final de Cristo. Este lugar de encuentro tenían que ser purificados previamente a presentar cualquier ofrenda de adoración. O sea, yo necesito purificar con la sangre de la ofrenda por el pecado o jatá, y luego puedo presentar mi ofrenda de adoración. Ese es el orden, ¿ya? Tanto para la persona común, para el sacerdote y como para el sumo sacerdote. Inclusive el día de expiación se purificaba el propiciatorio y después de la purificación del propiciatorio se podía presentar un holocausto. ¿Dónde se presentaba el holocausto? En el altar de bronce. Ya no en el propiciatorio, en el altar de bronce. ¿Por qué? Porque los 3 forman un solo sistema. No son 3 diferentes, son 3 que conforman uno solo. Es muy similar a la Trinidad, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está ahí como forma simbólica, ¿ya? Y uno, cuando no entiende el sistema, es como, no me queda claro nada, pero estaba escrito todo, pero simbólicamente, ¿ya? Los 3 son uno. ¿De qué estoy hablando? De la Trinidad. No, estoy hablando del altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio. ¿Y por qué los 3 son uno? Porque esos hablan de la Trinidad. Interesante. Ya. Oremos. Señor, bendice esto en nuestros corazones. Que tu palabra fluya. Que tu palabra nos avive. Señor, ¿a quién iremos sino a ti, que tú tienes palabras de vida eterna? Y sigue siendo tan real esto. A nadie. Señor, dirígenos.